Bendito y glorificado sea Jehová, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, y su reino es por eternidad, en eternidad, en eternidad, en Cristo Jesús. Gracia, misericordia y paz sea con vosotros, amados hermanos, amadas hermanos de Facebook y de Instagram, amigos míos, amigas mías, bendiciones en Cristo Jesús. Pareciera como que se estuviera leyendo algo que he escrito, pero en sí lo que trato de ver es mirar hacia la cámara para ver si puedo, como que si esté mirando hacia sus ojos. Pero en sí parece como que si estuviera leyendo algo. Pero me alegro de saludarlos en este día. Bendiciones. Hoy es el primer día de la semana. Hoy es 5 de diciembre. Ayer fue primero, pero ya hoy es 5. Pero bendito sea el Señor, que se cumple su palabra que dice: si los tiempos no hubieran sido acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, los tiempos han sido acortados. Espero que todos vosotros estéis bien y que el Dios en su misericordia les haya permitido contemplar los amaneceres, los atardeceres, los anocheceres. Y hoy estamos aquí en Cristo Jesús para adorarle, para bendecir y glorificar su nombre, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Hoy tenía pensado comenzar a predicar en el nombre de Dios, ¿verdad? El Evangelio de Cristo. Pero me siento imposibilitado porque yo tengo una costumbre. Si he pecado contra Dios, lo reconozco en mi corazón y busco hacer frutos dignos de arrepentimiento para poder yo enseñar la palabra. Si yo enseñar la palabra, quiero pedir, antes de continuar hablando, quiero pedir perdón a mi suegra, doña Anita, allá en Nicaragua, que un acto de ira, de discusión con mi esposa, la ofendí. No puedo decir, no fue mi intención, porque la palabra dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Desobedecí al consejo del Espíritu de Dios en la palabra que dice: no respondáis al necio conforme a su necedad. Quebranté el mandamiento de amaos los unos a los otros. Quebranté el mandamiento que dice: no levantarás falso testimonio ni mentirás. Y todas estas cosas, además viene Pablo y me dice: airaos, pero no pequéis. Pero la fatuosidad siempre se hace manifiesto en mí. Eso no es excusa, porque está escrito, y de la boca del Maestro sale cuando dice: en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Yo he pecado contra el cielo y contra Dios primeramente, y luego contra mi prójimo. Y esa es la razón que le digo a doña Anita: en el nombre de Cristo, perdóneme. Pues siguiendo con la palabra, ¿verdad? No hay excusa, ni la tendremos excusa en el día de nuestra visitación. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Me da vergüenza aceptar mi error delante de ustedes. No, antes obedezco al Señor Jesús, que dice:
la verdad os hará libre. Confesando mi pecado, porque Pablo recomienda y dice, confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Y confesando mi pecado, pues solamente hago como en las iglesias de Cristo, ¿verdad? Como yo era estudiante de la palabra, comencé a andar de un lugar a otro para entender por qué se llamaban siempre cada congregación de un nombre de otro. Pues las iglesias de Cristo tienen por costumbre, antes de comenzar el servicio, viene la persona, se para frente a la congregación y pide perdón a la persona que ofendió. Porque la iglesia de Cristo, todos los domingos, toman la Santa Cena. ¿Y qué dice Pablo? El que comiere indignamente y bebiere indignamente, el que comiere indignamente el cuerpo y el que bebiere indignamente la sangre de Cristo Jesús, juicio come y bebe para sí. Como podemos ver, todo y cada uno de nosotros tenemos una oportunidad de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Esa es la razón y esa es la esencia del Evangelio. Quiero hablarles de la ley. Se está pregonando y ya hay muchos hermanos, hermanas que creen en esto, que dicen que el Viejo Testamento no vale. Que el Viejo Testamento no tiene validez alguna en la aplicación de la vida del cristiano. ¿Qué hombre inmundo llamado pastor o evangelista o doctor de la ley o letrado como sea, quien haya dicho esas palabras, que la ley, la Torah, ya no es tomada, o el Viejo Testamento ya no es tomada en cuenta porque tenemos el Nuevo Testamento, pues están equivocados. Tan equivocados están que no entienden todavía, como dice Pablo, se les tiene que dar con cuchara el alimento como niños. Esos que tienen 30, 40, 50 años en el Evangelio y que vengan diciendo que el Viejo Testamento, el Viejo Testamento no tiene validez. Esa es la razón que me separé de la congregación de la iglesia que se llama, yo le llamo congregación, la iglesia es Cristo, llamada Iglesia de Dios de la Profecía. La Iglesia de Dios de la Profecía, en su propia opinión, porque como está escrito, cada quien es sabio en su propia opinión, y sus guías decían de que ellos eran la congregación escogida, que todas las demás congregaciones tenían que venir a llamarse del nombre Iglesia de Dios de la Profecía. Leen pero no entienden, ¿verdad? Pues entonces, 4 hermanos, en aquellos tiempos todavía estábamos más jóvenes, ¿verdad? Cuando los quiero hablar o reprenderlos porque habían dicho o hecho algo que no estaba de acuerdo a la Escritura, me dicen, aquí el Viejo Testamento no se toma. Así con esas palabras.
Yo solo los quedé viendo a cada uno de ellos a sus ojos. Di la vuelta y me fui a mi casa. De ahí que nunca más quise volver a congregarme. Porque, como dice Pablo, vendrán engañadores, vendrán burladores, falsos pastores, falsos profetas, a medida que se vaya acercando los tiempos. Cuando nosotros testificamos y decimos que el Viejo Testamento no tiene validez, tengamos cuidado. Yo solo soy un advertidor. No estoy ni ganando fama, ni quiero fama, porque si yo buscare fama, mi propia gloria busco. Mas busco la gloria del que me envió, porque el que me envió es verdadero, y las palabras que él me inspira, esas hablo. Cuando yo testifico y digo y apoyo el decir que el Viejo Testamento no vale, soy el que te guió, el que te dijo esas palabras, es un ciego. Y tú que lo sigues, el ciego te guía. ¿Qué dice el maestro? El maestro, la boca del maestro lo dice. Un ciego guiará al otro ciego y ambos caerán al mismo hoyo. De nuevo vuelve a decir el maestro. Por vuestras palabras seréis condenados y por vuestras palabras seréis justificados. Y Pablo, inspirado por el medio del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, nos dice que cuando nosotros vemos, oímos a hablar a algún hermano de cometer pecado, es nuestro deber llamarle la atención. De otra manera, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que coaductor del pecado somos. ¿Qué significa ser coaductor del pecado? Es decir, que si yo miré a alguien a cometer un pecado y no yo conociendo la palabra y ordenado por la palabra a enderezar lo tortuoso, entonces yo les digo en el nombre de Cristo que están equivocados. Ustedes leen, pero no entienden. Y el que te guía y se llama pastor y todavía te dice que el Viejo Testamento no vale, pues el tal es un mentiroso, hombre inmundo, porque no lo digo yo, está escrito que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Y si nuestra justicia es como trapo de inmundicia, entonces nosotros somos inmundos. Pero bendecido y glorificado sea el eterno nuestro Dios, que por su inmenso amor, por su inmensa misericordia, nos ha lavado en el lavacro de la sangre de Cristo. Mas ay de ti, ay de mí, en el día de la visitación, en el día de nuestra visitación, en el día del rendimiento de cuentas, que nosotros enseñemos la palabra incorrectamente. No lo digo yo, lo dice el maestro. Si tan muy pequeño fuere enseñado erróneamente
muy pequeñamente seremos llamados nosotros en el reino de los cielos. Y otra vez el maestro viene y dice, si vieres pecar a un hermano y tú lo ayudares, lo amonesta, y él te escuchó, te has ganado a un hermano. Después dice, si no te escuchas, tráelo a la congregación, si no, tráelo al consejo, que en aquel tiempo era el consejo de ancianos, los sacerdotes que ya eran viejos. Después tráelo a la congregación y si no escucha a nadie, tómalo por pecador y publicano. Yo no te puedo llamar a ti pecador. No puedo llamarte a ti pecador. En sí nadie queremos llamarnos pecador. ¿Por qué? Porque todos creemos en nuestra opinión que somos limpios en la presencia de Dios porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ciertamente, cuando nosotros aceptamos a Cristo, se detiene la maldición. Pero para hablar de la maldición y cómo se detiene, entonces tenemos que hablar de la ley. Pero como a ustedes ya tienen en su corazón, ojalá que no haya echado raíces y se arrepientan, ¿cómo dicen ustedes y confiesan y aseguran que ya no se vive por la ley o la ley? El Viejo Testamento no tiene ninguna sobre el Nuevo Testamento, ninguna, unidad o que haya concordancia con el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento se habla de la gracia de Dios. El maestro mientras predicaba nunca dijo mi gracia. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, viene y dice que vivimos por la gracia de Dios. Por eso dice, demos gracias porque de gracia recibimos. Pero ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia es algo que me permite a mí hacer uso libertad y volverme a libertinaje. Es decir, que comeré, beberé y mañana moriré y no tengo temor de ir al infierno porque ya acepté a Cristo como mi Salvador personal. Pues entonces, oye, escucha, espero que entiendas. El Maestro que es el Eterno, el Maestro que se negó a que le reconociéramos como Maestro bueno, no aceptó la gloria que se le daba, porque cuando le llamas a alguien bueno es como que le está dando gloria. Le dice, tus actos, tus cosas, tus frutos son de bueno. ¿Y qué dijo el maestro? ¿Por qué me llamas bueno si bueno es solo Dios? Entonces el maestro que rehusó para darle la honra y la gloria al sublime, al que está sentado en el gran trono blanco, el eterno, Jehová, Dios de los ejércitos, creador de los cielos y de la tierra y lo que hay entre ellos. El maestro dice, ni una tilde, ni una jota de la ley pasará. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Eso es lo que dice el maestro de Nazaret. Al final del libro, en el Nuevo Testamento, tenemos la advertencia y la sentencia. El que pusiere
o quitare a este libro, su parte será quitada del lado del libro de la vida y será echado al fuego. Y su parte será en el fuego. Algo así se lee en Apocalipsis, las últimas palabras que se leen allí. Ahora, tú dices, o ustedes dicen, que el Nuevo Testamento es el único que vale y la ley no tiene valor alguno, ¿verdad? Cuando tú dices que el Viejo Testamento ya no se usa y no tiene valor, entonces, ¿qué es lo que encuentras en el Viejo Testamento? Dime. En el Viejo Testamento se anuncia que nacerá un hijo de una virgen y será llamado Emmanuel, traducido Dios con nosotros. En el Viejo Testamento se lee la promesa de Dios. Y si la ley, y si no hay ley, y si la Torah no tiene validez, quiere decir que no tenemos promesa. ¿O sí? Porque si algo que no tiene validez, no tenemos promesa. Y si no tenemos promesa, no tenemos fortaleza que buscamos en los salmos y que siempre andamos repitiendo como agoreros. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará yacer. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Esa es una promesa. ¿Dónde está? ¿Está en el Nuevo Testamento? No, está en el Viejo Testamento. ¿Cuál es la razón de que el maestro usa la ley para cuando le dijo, oíste lo que os fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestro enemigo, bendecid al que te maldice, orad por vuestros enemigos. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Por qué no nos está enseñando el maestro con el Viejo Testamento a ser misericordioso? ¿Y dónde se lee con el misericordioso me portaré misericordioso? ¿No es en el Viejo Testamento? Porque en el Viejo Testamento no he leído que el maestro diga, con el misericordioso me portaré misericordioso. Él habla y dice que hagamos uso de la misericordia. Que ame a mi prójimo como a mí mismo. Que como yo me puedo dar buenas cosas y mi prójimo, que es mi prójimo, yo le voy a dar las cosas malas. ¿Entiendes? Todavía tengo mucho que decirte, pero hoy no es el día de la predicación. Ten cuidado de qué manera tú escuchas a otros lo que piensan de ellos o la opinión de ellos de las cosas de Dios. Todo hombre es inmundo. Todo hombre es
inmundo. De continuo nos inclinamos sin darnos cuentas al mal. De continuo nosotros nos descarriamos sin darnos cuentas. ¿De dónde viene que el maestro viene y dice, no te voy a dar conforme no te voy a pagar conforme a tu pecado? Otra promesa, se lee en la ley. Y vamos más allá para los pastores asalariados que utilizan dicen que hablan y dicen que el Viejo Testamento no tiene valor, pero utiliza el Viejo Testamento para fustigar a aquellas personas que tal vez en su necesidad no tienen para dar el diezmo, pero se ponen a gritar desde el púlpito, vosotros me habéis robado, dice Jehová, porque no habéis pagado el diezmo. Entonces, como la ley para ustedes no existe, ustedes no tienen moral ni razón para pedir diezmo. Ustedes quieren usar el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos cuando damos de lo que Dios nos da? No tenemos cuando el maestro puso a los 12 discípulos frente al templo, donde estaba la caja que se recogía la limosna, y les preguntó, ¿quién echó más? Miraron echar los que tenían dinero, croc, 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 croc. Miraron otra, croc, 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 croc. Y llegó una mujer insignificante, viuda, no tenía quien le ayudase, no tenía quien le diera pan, un centavo. Fue y lo echó. Y viene la pregunta, ¿quién echó más? Pero ahora se está enseñando y han aprendido que ustedes pueden comprar la salvación, que mientras más dinero dan, más libres son de pecado. Entonces a ti te pregunto, si quieres vivir con el Nuevo Testamento, ¿te conformarías con un centavo? Pero también, como se dice, que juntamente con la tentación viene la salida. No nos dejó el maestro el ejemplo de Sefira y su esposo cuando tenían las cosas en comunes y el marido le dijo a la mujer, si te preguntaren, decirle que vendimos en tanta cantidad la casa o la propiedad y quedemos nosotros con esto. Entonces, para evitar eso, porque en la ley se lee, no murmurarás, ¿verdad? El maestro dejó eso, ejemplo, que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Por lo tanto, te devuelvo las mismas palabras del maestro de Nazaret. Ve de donde has caído. Da gracias a Dios que todavía tienes vida y puedes hacer uso del arrepentimiento. Porque una vez pasando la línea de la vida y de la muerte, que es del grueso de yo creo que el cabello de nosotros, la hebra de cabello de nosotros es más gruesa que la línea que separa la vida de la muerte. Una vez cruzando esa línea ya no hay ninguna oportunidad para nosotros.
Y muchos ya pasaron esa línea y se fueron testificando que la ley de Dios, la Torah, ya no tiene influencia sobre nosotros. Mas si vosotros supiereis que es el centro del manadero de la agua viva. Por lo tanto, busca dentro de tu corazón si hay algo en que tú te tienes que arrepentir, arrepiéntete. No necesitas ir a confesarlos a hombres. Dobla tus rodillas en la intimidad de tu cuarto y busca ahí de Dios para que se cumpla lo que está escrito en la ley. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Ora en secreto, se lee en el Nuevo Testamento, que el que está en secreto te recompensará en público. Bendiciones. Un saludo a mi amiga de Facebook, Fanny Saveri, que Dios me la bendiga, a ella, a su familia. A mi sobrina, a Stephanie Reyes, hija de mi sobrino Eddie Reyes, que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Y que la paz de Cristo more en su corazón y en su casa. En el Nuevo Testamento siempre estamos diciendo, Dios es amor, Dios es amor, pero nosotros no completamos lo que se lee el versículo completo. Dios es amor, pero fuego que consume. Bendiciones. Que Dios me los bendiga en Cristo Jesús.